Bienvenidos un día más a mi canal, soy Isabel Aznar, autora de Maribélula, y en este vídeo voy a responder a una de las preguntas que he recibido por email. Si quieres saber si has sido tú, te invito a que te quedes en este vídeo hasta el final. Comenzamos. ¿Cuál es la pregunta que he recibido? Bueno, os lo voy a leer para que lo tengáis en cuenta y poneros así un poco en situación, ¿no? Hola Isabel, enhorabuena por tu éxito. Soy lectora de tus libros y de tus vídeos. Gracias por tu enseñanza. Quería saber cuándo vas a publicar el próximo libro y de qué trata. ¿Cuándo puedo comprarlo? ¿Harás reservas como la otra vez? Un saludo. Vale, Laura. He visto antes que era el nombre de la chica. Gracias Laura por tu pregunta, por tus preguntas. Muchísimas gracias por darme esta información sobre qué es lo que quieres saber del libro nuevo. El libro se llama, no sé si ya contaros el título o todavía dejarlo en secreto. ¿Qué es lo que queréis? ¿Queréis saber el título? Dímelo en comentarios. Si lo quieres saber, pónmelo aquí abajo. A ver, Laura. Estamos con los últimos preparativos para tenerlo publicado y que lo podáis adquirir dentro de muy poquito. Pues trata de los milagros, de cómo conseguir un milagro. Muchas veces las personas creen que no pueden conseguir milagros, creen que los milagros no existen, creen que los milagros forman parte de la religión, de la iglesia, de algo superior, y los milagros están ahí todo el tiempo. Los milagros surgen cuando tú estás presente en un momento dado y de repente no cuentas con una situación y todo se vuelve como si fuera algo fascinante, ¿no? Dices, wow, era completamente imposible que sucediera esto y de repente pasó. Eso es un milagro. Un milagro es tu nacimiento. El día que tú naciste y formaste parte de esta vida, eso también fue un milagro. Lo que pasa es que no lo valoramos como realmente debería de ser, como que es algo que ha sucedido, que era una posibilidad entre millones y millones y millones de posibilidades la que tú nacieras. Entonces, si vemos que los milagros son esa parte proporcional de millones y millones y millones y millones y millones de posibilidades, solamente hay una posibilidad que es la que tú nacieras, a partir de ahí, los milagros pueden estar en todas partes. Un milagro es esa posibilidad con la que tú no cuentas, con la que tú crees que puedes adquirir, pero forma parte de un sueño. Y de repente aparecen las sincronías, aparecen tus guías espirituales, aparecen momentos que te dan referencias con exactitud de que eso que estás esperando puede surgir. La ley de la atracción se basa en eso, en los pequeños milagros, en poder atraer esos puntos con los que nosotros no contamos y poder conectar con las directrices de nuestra vida que nos dan el argumento de lo que tenemos que construir. Los milagros es algo que creemos que está lejos de nuestro alcance y de repente cuando aparece en nuestra vida decimos, wow, qué milagro. Ha habido muchas personas que han tenido enfermedades que pensaban que no se iban a curar, visto por los médicos, creían que no iban a superar ese grado de enfermedad y con el tiempo, cambiando ellos mismos su propia mentalidad, se dieron cuenta que superaron esa enfermedad y que ahora están mejor que nunca. ¿Qué es lo que sucede en esos momentos? Surge un milagro, surge la gracia de Dios, surge la energía del universo, surge que tú estás conectada con el fin de esa situación, que es superarla. Tú tienes que creer en ti misma, tienes que saber que verdaderamente puedes tener un resultado, que puedes tener un éxito, tienes que confiar en ti. Y sabemos que no nos lo han puesto fácil en el colegio, de hecho nos lo han puesto demasiado difícil. Nos han dicho todo el tiempo qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que estar delante de ciertas personas, cómo tenemos que dar educación, cómo tenemos que ser educados a la hora de responder. Pero nos han dicho, tú eres la prioridad y tú tienes que saber qué es lo que quieres para poder contestar a la otra persona. No nos han enseñado. Entonces,
Para que surja un milagro, en primer lugar, lo que tienes que hacer es confiar en ti misma, saber cuál es tu identidad y decir, vale, yo me respeto, yo me quiero y a partir de ahora quiero que me respeten. Si tú quieres que te respeten, el primer respeto te lo tienes que dar tú, marcando el límite, decidiendo qué es lo que quieres y poniéndolo en práctica. Cada vez que tú te aceptas, cada vez que tú decides quién quieres ser, te estás dando una pizca de valor. Te das otra pizca. Y ese valor va creciendo, se hace más grande, te sientes mejor, estás más confiada, estás más positiva, te sientes mejor contigo misma, estás súper contenta. Y de repente dices, ¡guau! Algo diferente surge y lo llamamos amor. Es el amor propio. Es lo que decía el Maribelula. Cuando algo diferente surge, lo llamamos amor. ¿Qué es ese amor? Es la conexión contigo misma, y de repente algo cambió. Sucedió un milagro. El milagro es el amor propio. Lo que tú eres, lo que tú quieres ser, en quién te quieres convertir. La confianza de ti misma, de decirte la verdad para podérsela transmitir a las personas que están a tu alrededor. Y para que seas tu mejor versión, para que puedas vivir el momento presente, dejando atrás el pasado y mirando hacia el futuro. Eso es un milagro. Cuando surge ese punto en el que tú dices, ¡guau! Lo he conseguido. ¿Me costó trabajo? Sí. ¿Me volví loca en el proceso? También. Eso también forma parte del proceso y eso también pasará. Así que tienes que confiar en ti misma. Tienes que confiar en quien verdaderamente eres, tú misma. ¿De acuerdo? Lo vamos a tener disponible dentro de muy poquito. En unos días va a estar disponible. Estamos acabando con los preparativos. Sí que haré reservas. Puedes mandarme un mensaje privado por mis redes sociales, por Instagram, que yo te respondo. Y también te voy a dejar el teléfono de María, que es la persona que me ayuda con el tema de los libros y demás. Y puedes hablar con ella para que sepas qué es lo que tienes que hacer para conseguirlo. ¿Vale? Estamos cogiendo ya una lista de espera y hay varias personas que han reservado su libro. Y las primeras personas que lo reserven van a tener el libro firmado por mí. Entonces es algo especial que quiero hacer por la nueva publicación de este ejemplar totalmente diferente. No tengo ninguna pregunta más de... bueno, sí, que cuál era el título, me habían preguntado por otro correo electrónico, que como... Bueno, aquí tenéis la pregunta, como veréis, ¿vale? Para que la tengáis ahí presente, que efectivamente pues es la que yo he elegido. Y me habían preguntado que cómo se iba a llamar el libro, que por qué no quería decir el título, que por qué no quería contar muchas cosas sobre el libro nuevo, simplemente porque quiero que sea una sorpresa y estoy esperando hasta el final. Pero bueno, vale, lo voy a compartir. ¿Cuál es el título del libro nuevo? El motivo de los milagros. ¿Por qué los milagros surgen? Entonces, quiero que lo tengáis en cuenta. Después de ver este vídeo, quiero que me digas en comentarios tú por qué crees que los milagros surgen. ¿Por qué? Porque conectas contigo misma y consigues que puedas obtener aquello que quieres. Yo creo en eso. ¿Y tú? Si quieres saber mucha más información, te invito a que sigas mis redes sociales. Traigo vídeos como este todas las semanas en mi canal de YouTube. Te puedes suscribir aquí. Y si quieres saber mucho más sobre el libro Maribelula, te invito a que lo compres en Amazon. Te dejo aquí el enlace. Y si quieres hacer tu reserva del libro nuevo, mándame un mensaje privado por las redes sociales o escribe a María. Te dejo también el teléfono de María aquí abajo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias, Laura, por tu mensaje. Gracias a todas las personas valientes que me estáis mandando emails para pedirme información sobre el libro nuevo. Estoy muy contenta de compartir esta información con todos vosotros. Así que muchas gracias por estar aquí. Nos vemos muy prontito. Chao.